Esto, como os decía, es un proyecto que presentamos a la Diputación. Lo que habéis oído es que ya está grabando. Es un proyecto que presentamos a la Diputación de Badajoz. Yo no renuncio, desde el Consejo Comarcal de Mujeres de la Siberia. Hace poco, no sé si habéis visto en redes sociales, que hicimos también presentamos una micropíldora formativa sobre Rayuela, sobre Google Classroom, un poco porque, bueno, como veis todo el alumnado, todos nuestros hijos e hijas han pasado por clases online por esta situación, entonces, bueno, pues para conciliar también la vida familiar, para facilitar esa tarea a padres y madres, se decidió que una parte de ese proyecto fuera también, bueno, pues eso, para facilitar el acceso a las nuevas tecnologías, que últimamente nos hemos tenido que incorporar a las nuevas tecnologías, incorporarnos a todo con esta nueva situación que estamos viviendo, y por eso el taller hoy también pensamos que era una buena idea de ansiedad y estrés en tiempos de COVID, porque bueno, poquita gente quizás se salva, ¿no?, de esta ansiedad, de este estrés, de estar todo el día metidas en casa, solo salir a dar un paseo y poco más, por no relacionarnos con el mundo, por el miedo a no contagiarnos o no contagiar a nuestros familiares. Así que bueno, Rocío, ya sé que te dejo, no hablo más, sí recordar si alguna que tenéis una pregunta, escribirlo por el chat, tanto Mercedes como yo vamos a estar pendientes para formular si tenéis cualquier duda o lo que se os plantee. No sé si se me olvida algo, si no, pues Rocío, cuando quieras te dejamos. Genial. Lo primero de todo, bueno, gracias a vosotras, a Mercedes y a Azucena, siempre por contar conmigo. Y también tengo que recordar que desactiven los micrófonos, ¿vale? Los participantes, porque si no se puede acoplar todo el rato el sonido. Vale, voy a intentar compartir pantalla. Uy. ¿Se ve bien? Sí. Sí, vale, genial. Vale, voy a empezar a dar el taller de gestión de ansiedad y estrés en tiempos de COVID. Lo primero quería poner una frase de Sonia Lupien. Ella decía que el mejor método para lidiar con el estrés se basa en conocerlo bien. Me parece muy importante esta parte. Creo que es esencial que sepamos lo que es el estrés, también vamos a hablar de la ansiedad, para poder luchar contra ello. Yo creo que cualquier persona que viene conmigo a terapia lo sabe. Conocer bien lo que le pasa en ese momento, quizá ya eso le da herramientas suficientes para empezar a luchar contra ello. Entonces quiero hablar un poquito de lo que es el estrés. Lo primero, todas las que habéis participado conmigo en diferentes talleres, sabéis que lo primero que digo siempre es esto, la confidencialidad. Es verdad que va a tener que ser un taller eminentemente teórico, porque es imposible que pueda hacerlo práctico con tantas personas, con muchas personas que no lo van a ver en directo, pero si alguna persona comentara alguna cosa personal, por favor sí que os pido confidencialidad. Yo siempre se lo digo a mis pacientes, todo lo que se habla en terapia no sale de terapia, por lo menos por mi parte. Y cuando hay un taller sabéis perfectamente que siempre digo que por favor, que no salga, ¿vale?, de este espacio. Al final, el espacio terapéutico, igual que los talleres grupales o la terapia grupal, creo que es lo más rico, es ese clima de decir todo lo que diga aquí no va a ser utilizado, ni van a hablarlo unos y otros. Muchas de las personas que estamos nos conocemos, entonces yo creo que es muy importante el mantener la confidencialidad. El taller va a durar en torno a 1 hora y media, ¿vale? Espero que Mercedes y Azucena me vayan metiendo prisa a veces para que no me sobrepase demasiado. Como he dicho antes, el taller va a ser bastante teórico. A mí me gusta que no fuera tan teórico y que hubiera más partes prácticas, pero es difícil. Sí que voy a poner algunos momentos de reflexión personal en los que quiero que os paréis. Entonces, si queréis ir buscando algún folio con un boli, a lo mejor os viene bien en algunos momentos. Por otra parte, creo que cualquier duda, cualquier pregunta, como sabéis, lo podéis resolver mediante el chat, intentaré resolverla. Y si no, me podéis escribir o llamar, ¿vale? Sin ningún problema. Ahora voy a facilitar mi correo, Facebook, WhatsApp. Entonces, creo que todas las personas sabéis perfectamente que siempre que hay alguna duda, lo respondo en cuanto puedo. ¿Quién soy? Bueno, muchos me conocéis, ¿no? Soy Rocío, soy psicóloga sanitaria. Terminé en 2014 la carrera y desde ahí estoy trabajando. He trabajado en programas de atención a las familias de la Mancomunidad, pero ahora ya trabajo en mi propia clínica, tanto en Herrera del Duque como en Talarrubias, pero también haciendo mucha terapia online. Más allá de la formación, que podéis verla ahí, creo que lo más importante es que soy una persona que está en camino, que está aprendiendo y que quiere seguir aprendiendo en cada terapia, en cada curso de cada persona que me encuentro.
Y también quería aquí ya darle la primera pildorita de, por favor, vamos a normalizar ir al psicólogo. Yo soy psicóloga, pero también he ido al psicólogo. Vamos a intentar comprender que, y más todavía en esta situación de pandemia, que todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos a veces una persona que nos ayude, que nos acompañe, que nos agarre de la mano y que nos acompañe durante un momento de nuestra vida. Entonces vamos a normalizarlo, ¿vale? Si es así, cualquier persona que quiera, que necesite, escribirme, ¿vale? Sin ningún problema. Bueno, vamos a ir empezando. Lo he puesto antes, coger un papel, un boli, o si no, pensarlo cada una. Quiero que resolváis estas preguntas. Al final, lo más rico de este taller no va a ser toda la teoría que yo os cuente, sino lo que os llevéis vosotras y vosotros. ¿Cuánta ansiedad y estrés hemos tenido de 0 al 10 en estos últimos meses? Realmente pensarlo. Si el 0 es nada, nada, y el 10 es el peor momento de mi vida a nivel de ansiedad y estrés, ¿cómo estamos o cómo hemos estado? ¿Vale? ¿Qué cosas he dejado de hacer por la COVID? He dejado de salir porque muchas veces me han dicho no se puede salir, se restringe el movimiento. También he dejado de hacer cosas en casa porque pierdo las ganas. He dejado de hablar con algunas personas porque al final todos los días les voy a contar lo mismo, entonces me entra esa apatía y dejo de comunicarme con el resto de amigos, de personas importantes. O al revés, ¿qué cosas he empezado a hacer por la COVID? Hay personas que dicen, pues esto me ha valido para empezar a leer más, esto me ha valido para conocerme mejor a mí misma, o para ver más series, o para al revés, comunicarme con gente que hace mucho tiempo que no tenía contacto. ¿Qué he empezado a hacer por la COVID? Y creo que también es esencial que cada una analice o cada uno analice qué nos funciona, qué me ha funcionado otras veces. En psicología muchas veces analizamos desde las soluciones intentadas eficaces o ineficaces. Cuando un problema lo intentamos resolver muchas veces de la misma forma y no funciona, eso es una solución intentada ineficaz. Pero si hay cosas que hacemos que nos están funcionando, quizá esa es la primera pauta que os tengo que decir, seguir haciéndolo, seguir utilizando las mismas herramientas y recursos que vosotros ya tenéis, que vosotros ya funciona. A lo mejor yo intento enseñarle al paciente técnicas de relajación, como después hablaremos, y me dicen, no, Rocío, si es que a mí lo que más me funciona es darme una ducha o llamar a esta amiga que a mí me relaja muchísimo. Pues genial, son vuestros propios recursos. Yo creo que la terapia tiene que ser un traje a medida para la persona. Entonces, no, por muchas herramientas generales que yo vaya a dar, al final muchas y muchos de vosotros tenéis vuestras propias herramientas. Solo que quizá hay que pararse a ver cuáles son. Y si en otros momentos nos han funcionado, quizá ahora también nos siguen funcionando. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a aprender? Pues quiero hablar del estrés, tipos de estrés, la parte de salud mental y estrés y qué herramientas os puedo facilitar o están científicamente comprobadas que funcionan. Después también quiero hablar un poco de la ansiedad, qué consecuencias, qué tipos de ansiedad, de trastornos de ansiedad hay y alimentación, relajación, reglas de oro que existen y que están muy comprobados que funcionan. Lo primero, creo que es esencial que todo esto lo explico muchas veces en terapia, la ansiedad, el estrés y la depresión. La depresión es un exceso de pasado. Las personas que están pensando, es que no hice bien, es que tenía que haber hecho otra cosa, es que no he elegido bien en mi vida, es que me he perdido muchas cosas que vivir, o el recordar una situación traumática muchas veces, eso es un exceso de pasado. El estrés muchas veces es una sobrecarga de presente. Ahora lo diré, tengo demasiadas cosas entre manos y no llego. Y la ansiedad muchas veces es, pienso demasiado en el futuro. Estoy muy pendiente de qué va a ser de mí, quién me va a cuidar, cómo voy a poder hacer esto, voy a ser capaz de llegar a hacer esto o lo otro. Entonces, eso es la ansiedad. Estrés. Dentro del estrés he puesto primero esta diapositiva de tipos de estrés y ciclo vital para que sepamos que no todos partimos con la misma mochila. Creo que esto es esencial, igual que ninguno de mis pacientes viene en una misma situación. Por mucho que se pueda decir, pues vienen dos personas con depresión, no son dos personas iguales. Entonces, la pandemia no las hemos iniciado todos en la misma línea de salida. La línea de salida que cada uno tiene es suya, personal. Hay personas que iniciaron la pandemia con un estrés agudo porque habían roto hace muy poco tiempo su relación de pareja o porque estaban teniendo un problema concreto en su trabajo. Estrés agudo es cuando dura menos de un mes, ¿vale? Hay otras personas que antes de la pandemia ya llevaban
habían vivido en su vida un estrés temprano, en su infancia o en su niñez, porque sus padres se separaron, porque sufrieron una situación traumática, y ese estrés ya le llevan acarreado a lo largo de su vida. Y hay otras personas que vivían con un estrés crónico, problemas de relación de pareja, problemas en el trabajo, una sobrecarga laboral que dura 2, 3 años, 4 años. Entonces, esto creo que es esencial, el comprender que no todos iniciamos la pandemia en la misma línea de salida. Hay personas que ya venían muy cansadas, hay personas que ya venían con depresiones o con otros tipos de trastornos mentales, y también esa parte es muy importante, o con situaciones económicas muy diferentes. Por tanto, no voy a poder dar soluciones o píldoras generales para todo el mundo. Es muy importante que cada uno sepa de dónde partía, qué traía en su mochila, tanto recursos como problemáticas, y a partir de ahí sí que cojan las herramientas y los recursos que más le funcionan. Dentro del estrés, el estrés tiene diferentes fases, eso es muy importante saberlo. Hay una primera fase donde el cuerpo se activa. Es como un animal que siente que le van a atacar, en ese momento se activa, se pone rígido, los músculos empiezan a funcionar para poder correr o para poder atacar lo más rápido posible. Esa es la primera fase de alarma. Pero después, si dura bastante esa sensación de tensión, llega una fase de resistencia, donde la situación no termina, donde se elevan los niveles de glucosa y donde ya, si sigue durando esa situación, llega a una fase de agotamiento. Un animal no puede estar expuesto a 24 horas, 48 horas, 2 semanas, 3 semanas, o como muchos llevamos 10 meses en una situación de tensión constante, porque entonces ya ahí el cuerpo no funciona, ya hay una pérdida de capacidad de respuesta, y al final nuestras reservas físicas y psicológicas están agotadas, que un poco hablaré después de esta fatiga mental que muchos tenemos ahora mismo, porque es esta fase ya de agotamiento. Eh, Visualizar ese animal, ¿vale? Las primeras horas puede estar alerta, pero después de un día, 2 días en la misma situación de tensión, ya acaba agotado y el cuerpo no puede reaccionar igual. Entonces, este estrés que hemos hablado, podemos decir que hay una primera parte de cuando el estrés no se eleva, que hay como una falta de motivación. Hay muchas madres que me dicen, no, si es que tengo un examen mañana, pero ahí está tan tranquilo. Eso es esa primera fase verde que pongo en esa curva. Estamos inactivos, despreocupados. Ese estrés tampoco es bueno, ¿eh? Tenemos que saberlo. No tener nada de estrés no es bueno porque no nos prepara, no nos pone alerta. Pero después sí que hay después un segundo nivel de estrés, que es el estrés óptimo. Por ejemplo, yo hoy llevo todo el día muy activa, diría que algo estresada por decir, voy a preparar el taller y que salga todo bien. Y ese estrés es bueno porque me dispara los sentidos para poder estar ahora al 100%. Pero si este estrés durara muchos días, como hemos dicho antes, si durara mucho tiempo, sería un estrés excesivo, hasta llegar a un estrés tóxico. Entonces, hay un estrés bueno que se llama eustrés y hay un estrés ya malo cuando es muy duradero que se llama distrés, ¿vale? Creo que es muy importante saberlo para que cada uno sepa en qué fase está de este nivel de estrés. Creo que esta diapositiva es muy importante. Nos están hablando de muchas olas, pero yo no quiero hablar de las diferentes olas de mortalidad o morbilidad, sino más bien de los efectos que está teniendo a nivel de salud la pandemia. Es cierto que la pandemia tuvo una primera ola y que todavía estamos viviendo, que es la mortalidad de tantas personas que nos son cercanas o que vemos por la televisión. Después hay un segundo impacto que ya también se está viviendo, que es que los recursos no son suficientes. Incluso las personas que van por otras patologías a nivel de urgencia no se les responde de la misma manera porque los servicios sanitarios están totalmente excedidos en la capacidad de reacción. Y después también hay otra tercera ola, que es la de las personas que tenían enfermedades crónicas que tampoco se están pudiendo cuidar o atender de la forma que se podía hacer antes. Entonces, todo esto está afectando. Pero yo no me voy a centrar ahí porque no soy médica, sino que soy psicóloga y quiero hablaros de la cuarta ola. Esta cuarta ola todavía no ha llegado del todo, pero va a llegar. Y hay estudios científicos que demuestran en otras situaciones iguales de crisis o de pandemia que después el efecto mayor y el más duradero casi siempre es la parte psicológica. Esta cuarta ola significa que llevamos con un proceso de estrés muy largo durante mucho tiempo. Entonces tenemos un trauma psíquico. Al final estamos viviendo una pandemia. Hay un daño económico, que muchas personas están afectadas. Hay muchas personas, sobre todo los personal de primera línea o sanitarios, que están muy quemados a nivel laboral porque no llegan, porque es mucho tiempo estando así. Entonces, la cuarta ola es la enfermedad mental, el daño mental que está suponiendo a la población todo lo que estamos viviendo.
porque la pandemia ha generado muchas emociones y cada uno o cada una, si os preguntara, me diríais diferentes emociones. Al principio, sobre todo, está como unificado el que mucha gente teníamos miedo, incertidumbre. Esta incertidumbre que mucha gente que sufre ansiedad lo lleva tan mal. Pero después, quizá ese miedo, esa incertidumbre ha ido bajando y estamos en un proceso más de aburrimiento, de enfado, de desánimo, de ansiedad, de tristeza. Entonces, creo que es muy importante identificar estas emociones para poder expresarlas de una forma adecuada, porque las emociones hay que expresarlas, cada una según lo que nos quiere decir. Eh, también tenemos que tener en cuenta lo que he dicho antes, el personal sanitario, las personas con enfermedad mental previa, los niños y adolescentes, qué importante es cuidarlos porque van a ser los que más se vean afectados. Muchas madres me preguntan, mi niño o mi niña o mi hijo o mi hija se está viendo afectado y al final yo la primera pauta que doy es que importante es que los adultos nos cuidemos, que los padres y las madres nos cuidemos, porque al final si nosotros estamos mejor, si nosotros canalizamos este estrés, o esta ansiedad, también ellos lo van notando y lo van llevando de una mejor forma. Dentro de esto también quiero hablaros de la fatiga pandémica. Ahora mismo estamos, el 60% de la comunidad europea, de la población europea, se dice que ahora mismo está en fatiga pandémica. ¿Esto qué significa? Estamos cansados. Estamos cansados, estamos agotados, cansados de utilizar mascarillas, de ver que no termina este esfuerzo psicológico, sobre todo, que estamos teniendo que vivir, cansados de estar en casa, de no poder hacer una vida con normalidad, de no poder viajar o incluso de que nuestros trabajos no estén funcionando lo bien que podrían ir. Entonces, esta fatiga pandémica, ¿qué nos puede ocasionar o qué nos ocasiona? Pues que ahora mismo haya personas que no estén cumpliendo del todo las medidas sanitarias. Creo que es comprensible porque a todos nos está pasando un poco que descuidemos, que seamos más inflexibles, pero veo que es esencial el recordarlo. No podemos parar ahora. Es como un jugador que le sacan al principio del partido y ha corrido mucho, mucho, mucho durante esta primera parte y llega y ya en la segunda parte va andando. Pues no puede seguir jugando así. Entonces creo que tenemos que concienciarnos de que a pesar de esta fatiga, tenemos que empezar a seguir las recomendaciones que yo voy a decir justo ahora, pero por favor, vamos a intentar tener el cuidado necesario y seguir intentando cumplir la normativa. Azucena, Merche, no sé si me estáis queriendo decir algo, porque he oído un micrófono. No te Vale, como, no, nada. No, vale, sin a lo mejor problema. es algún móvil de alguien que tenga Vale, conectado o algo. sin problema. Después quiero hablar del síndrome de la cabaña. Hay pacientes que ya me dicen, yo creo que tengo el síndrome de la cabaña. Es curioso cómo al final muchas personas viven cosas parecidas. El síndrome de la cabaña no es una afectación a nivel mental ni un trastorno mental, de hecho no está en el DSM. Pero sí que es cierto que se ha estudiado que muchas personas que vivían en la cárcel, en prisión, aunque han tenido que estar aisladas mucho tiempo, sufrían este síndrome como ahora está pasando a muchas partes de la población. Este síndrome a lo mejor alguna o alguno lo habéis vivido, el decir, ahora me dejan salir un poco más, pero me cuesta salir de casa, me cuesta dejar las rutinas que he tenido durante estos 10 últimos meses, del todo no me siento cómoda quedando con la gente, como que no me apetece, me siento más seguro en casa. Ese es el síndrome de la cabaña que algunas personas están viviendo. Ahí sí que os pediría y os diría que es muy importante pedir ayuda o por lo menos ir exponiéndote gradualmente a empezar a llevar una normalidad en cuanto nos dejen o según las situaciones de cada persona o la normativa que haya en cada comunidad autónoma. Pero creo que también es muy importante, en cuanto se pueda empezar a tener una vida más normalizada, volver a ella, porque si no es verdad que hasta el cuerpo se habitúa hasta esto, hasta estar en casa, hasta estar metidos dentro y después nos cuesta también a veces salir. Vale, si me decís, Rocío, entonces, ¿qué puedo hacer? Porque nos estás contando que tenemos mucho estrés, que está cronificado, que llevamos 10 meses y que estamos muy agotados. ¿Qué recomendaciones nos das para este estrés? Pues lo primero que os diría es que la comunidad científica ha puesto varias recomendaciones y funcionan. Funcionan en situaciones de estrés, en situaciones de estrés postraumático. ¿Cuáles son estas recomendaciones? La primera de ellas, quiero hablar del contacto social virtual. Creo que es esencial. Somos seres sociales. Entonces, es esencial que nos relacionemos por videollamada, por teléfono, que tengamos contacto en las redes sociales con nuestros amigos y amigas o nuestra familia. Al final, esta parte es la que nos mantiene estables y también firmes psicológicamente.
Pero después hay otra pauta que doy, que es la de la exposición a información y noticias. Lo malo de las redes sociales es justo esto, muchas veces, que lo que nos ocasiona es que nos sobrecarga de información negativa. Entonces, sí que quiero que haya una relación con la gente de alrededor, por videollamada, pero cuidado con exponernos a demasiada información sobre el COVID. Yo se lo digo a muchos de mis pacientes. Creo que hay que tener mucho cuidado con estar todo el día informándonos. Ponía el ejemplo de mi madre, que me decía al principio de la pandemia que iba apuntando los casos que había en cada comunidad a nivel nacional, y yo le decía, mamá, ¿para qué quieres tanta información si no te va a llamar a ti el telediario? Entonces yo creo que es esencial que no tengamos tanta información. Creo que al final hay que elegir un medio, hay que buscar ese medio una vez al día, pero no tenemos que estar todo el rato. Las noticias al final nos sobrecargan y nos ponen en ese estado de alerta que os decía antes. No podemos estar todo el rato pensando o viendo información que nos bloquea. También quiero dar la recomendación del espacio en el que estemos, en la casa. Un hogar caótico significa una mente caótica. Yo a muchos pacientes cuando les pregunto qué te haría estar mejor o qué de tu alrededor te haría bajar estos niveles de ansiedad, muchos me dicen, pues quizás si ordenara mi habitación o si la casa la tuviera en orden, me siento como más en orden. Y es cierto, es una de las recomendaciones que se dan y que funciona. De hecho, hay pacientes míos que para bajar ansiedad lo que me dicen, a mí, Rocío, me relaja ordenar y limpiar. Y es verdad que hay personas que le ayudan. Entonces creo que es esencial el tener nuestro espacio de alrededor con un orden. También creo que las rutinas son esenciales. Yo a veces me duele un poco la boca de exponerla a las personas que tienen ansiedad, porque muchas veces cuando justo hay ansiedad nos descolocamos en horarios, en rutinas, los momentos de comer, de dormir. Creo que es esencial que nuestro cuerpo sienta que aunque estemos en casa, por ejemplo, porque hemos sido contacto estrecho o porque estamos activos en coronavirus, creo que es esencial tener un horario para levantarnos, acostarnos a la misma hora, comer a horas parecidas, seguir haciendo las cosas que teníamos que hacer, tener objetivos, tareas. Es muy importante. Las personas que me descolocan mucho el horario tienden a tener muchos más problemas de ansiedad y de estrés. Y por último, la recomendación, pasatiempos o actividades. Está demostrado que estar en la cama o estar en el sofá viendo la televisión de forma pasiva no bajan los niveles de estrés. Que hay mucha gente que me dice, no, si yo no estoy haciendo todo el día cosas, sino que me pongo a ver la televisión. Pero eso no te está desconectando a nivel mental, a nivel psicológico. Yo creo que es muy importante el hacer un pasatiempo, tener alguna actividad. Yo aquí metería mucho el deporte. Para mí, por ejemplo, es esencial el seguir haciendo deporte cada día, el buscar un hueco donde hacer otra cosa diferente a la que hacemos normalmente. Entonces, cada uno ahí sí que tiene que buscar y decir, pues a mí me gustaba antes esto y lo he dejado de hacer, las preguntas que os he hecho antes. Creo que es esencial el encontrar qué puedes hacer que te distraiga. Evidentemente series, películas no funcionan tan bien, pero algún pasatiempo, algún juego, mucha gente está cosiendo, hay que encontrar qué os puede beneficiar. Azucena Merche, no sé si voy a parar aquí ya del estrés. No sé si hay alguna pregunta o alguien quiere lanzar alguna pregunta en este punto. De momento nadie ha escrito nada. Si alguien quiere preguntar, que aproveche ahora este parón que ha hecho. Si alguien quiere preguntar activando micro o por el chat. De momento nadie se anima, Rocío. Si quieres seguir. Vale, genial, sin problema. Os estáis enterando, ¿no? Por lo menos. Es muy difícil dar taller sin recibir ningún tipo de feedback. Vale. Por nuestra parte, muy bien, ¿eh? Vale, pues continúo. Si alguien quiere decir algo, que hable. Vale, sin problema. Pues continúo. ¿Vale? De todos modos, si alguien quisiera, que escriba por el chat sin problema y que pregunte, ¿vale? Quiero empezar con la ansiedad. Al final, he dicho antes, el estrés es un estado de cansancio mental. Es como que tu presente te pide demasiado. Esa sobrecarga laboral o esa situación de estar todo el rato alerta, ¿vale? La ansiedad, quiero sobre todo explicar que es una emoción normal, ¿vale? Que todas las personas tenemos. Y es verdad que nos prepara para protegernos. También yo siempre digo que la ansiedad es como un disparador o una señal que te dice que tu vida tiene que cambiar en algo. Y entonces, creo que para nada es negativa tener ansiedad. Yo a mis pacientes he puesto el vaso de agua porque a mis pacientes siempre les digo este ejemplo de que la ansiedad es como un vaso de agua que se va llenando. De 0 al 10, si midiéramos qué ansiedad tenemos, un 2, un 3 de ansiedad es un estado normal, es un estado beneficioso.
Lo malo es cuando esa ansiedad o ese vaso de agua se llena hasta arriba y ya cada gota me lo rebosa. Me lo rebosa porque he tenido una discusión con mi pareja o porque, por ejemplo, yo en este caso, un paciente no ha ido como yo quería o porque mi madre me llama y se enfada conmigo por algún motivo. Entonces, al final sí que tenemos que tener en cuenta qué grado de ansiedad tenemos. Este vaso de agua, ¿cómo está de lleno? Porque las personas que me dicen, es que Rocío, tengo ataques de ansiedad constantemente, quizás que ese vaso está hasta arriba y hay que ver cómo vaciarlo, cómo reducir un poco esa ansiedad. El tener el vaso hasta arriba implica que tenemos diferentes sintomatologías. Hay sintomatología fisiológica, cognitiva y conductual. ¿Cuáles son los síntomas fisiológicos o del cuerpo? Pues los he puesto ahí. Taquicardia, sudoración, dolor de cabeza, estómago, dolores musculares, muchísimo, contracturas, estreñimientos, diarreas, reducción o aumento del apetito. A nivel sexual, también siempre que hay ansiedad o depresión, casi siempre es lo primero que se ve afectado por menos apetito o dolor en las relaciones sexuales, temblores, mareos, ganas de vomitar o problemas para dormir. Entonces, los síntomas de la ansiedad son terribles. Eso es cierto. Una paciente me decía la semana pasada, ¿y esto es solo ansiedad? Y yo le decía, no, no es solo ansiedad. Tú estás viendo cómo la estás viviendo. La ansiedad genera mucha sintomatología y a nivel físico es impactante, ¿no? Muchas veces como el cuerpo nos va diciendo que nos está pasando algo, que tenemos que cambiar algo. También hay una sintomatología cognitiva o de pensamiento. Cuando una persona tiene ansiedad o tiene estrés, los pensamientos son mucho más negativos, son mucho más catastróficos o estamos todo el rato diciendo tengo que hacer esto, debería hacer esto, como que no estamos tranquilos nunca, siempre tenemos muchas obligaciones. Entonces tenemos que tener en cuenta que muchas veces cómo pensamos genera cómo nuestro cuerpo también expresa esa emoción o también después lo que hacemos, que es a nivel conductual. La conducta principal con la ansiedad es la evitación. No voy a llamar porque me pongo nerviosa, no voy a salir de casa porque no me siento bien, yo no voy a ir a comprar y voy a hacer que vaya a comprar otra persona porque no me siento capaz. Empezamos a evitar hacer cosas. Al final yo siempre digo que la ansiedad es como una niebla que va entrando en casa y que va inundando todas las habitaciones. Entonces es muy importante que seamos conscientes de hasta dónde ha llegado esta niebla y también que paremos ahí, que no dejemos de hacer más cosas. Si eres capaz de ir a por el pan, ve tú a por el pan. Si eres capaz de levantarte y seguir haciendo deporte, sigue haciéndolo. Aunque tu cabeza te diga no te apetece o te está costando o no te encuentras bien, creo que esa fuerza de voluntad es esencial, porque si no la ansiedad invade todas las habitaciones de la casa. Consecuencias de la ansiedad también a nivel psicológico, pues muchas parejas sobre todo me dicen, es que mi mujer está, o mi mujer o mi marido, me da igual, está muy irritable, se enfada por cualquier cosa. Eso es uno de los síntomas de la ansiedad. También esa parte de desmotivación, es que no me apetece, Rocío, es que no me apetece hacer las cosas, es que no estoy igual de motivado que antes. También a la hora de tomar decisiones nos vemos muchas veces afectados. Es que no sé ni qué ponerme, no sé qué hacer hoy. Esa parte de decidir en nuestro día a día también se ve alterada muchas veces. También cuando hay problemas de ansiedad, muchas veces nos confundimos. Hay pacientes que me dicen, Rocío, ¿y si tengo Alzheimer o si tengo algún tipo de demencia? Y es que tenemos una ansiedad tan alta que tenemos problemas de memoria, de atención, de concentración. Entonces yo creo que es muy importante esta parte tenerla en cuenta, ¿vale? Al final, en cuanto bajan los niveles de ansiedad, en cuanto ese vaso de agua va disminuyendo, estos problemas también se van quitando poco a poco. Y un estado de ansiedad muy alto y muy duradero genera tristeza. Hay personas que vienen y me dicen, creo que tengo depresión. Y al final lo que vemos es que es una ansiedad. Lo que está ocurriendo, pero que ha durado tanto tiempo que al final esa desmotivación y esas pocas ganas de seguir haciendo tu día a día normal te generan tristeza. Y también menos capacidad para disfrutar, ¿vale? De las cosas que nos gustan. Vale, respecto a los síntomas que he identificado, sí que me gustaría que en este papel apuntarais. Creo que al final es muy importante que cada uno identifique el cuerpo cómo saca la ansiedad, cómo vuestro cuerpo lo expresa. Entonces, de estos síntomas que hemos dicho antes, ¿qué estáis viviendo? ¿Qué habéis vivido? ¿Cómo que siente vuestro cuerpo? ¿Qué soléis pensar? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis dejando de hacer? Creo que es muy importante que cada uno piense que está viviendo. Al final yo creo que identificarlo es el primer camino para solucionarlo. Entonces, ver
De 0 al 10, ¿cuánta ansiedad tenéis? ¿Qué síntomas fisiológicos estáis teniendo? ¿Qué pensamientos son los que estáis teniendo? Quizás esos pensamientos nos están ayudando. Y después, lo que he dicho antes, ¿qué cosas habéis dejado de hacer? ¿Creéis que tenéis fuerza para empezar otra vez a retomarlo? Vale. Voy a continuar. Muchos pacientes me dicen, ¿cómo va a ser ansiedad? Si siento otras cosas. Y es que quiero hablar de que hay diferentes tipos de ansiedad. Al final yo siempre digo que la ansiedad es como un pulpo, que tiene muchos tentáculos. Y no solo te agarra uno, sino que a veces te agarran varios a la vez. ¿Qué tipos de trastornos de ansiedad hay? El primero de todo que quiero hablar es los ataques de ansiedad, que es la primera imagen. El ataque de ansiedad, muchas personas lo habrán vivido en algún momento puntual. Se te acelera el corazón, te cuesta respirar, parece que tienes que salirte fuera a coger aire. Ataques de ansiedad o ataques de pánico, ¿vale? Después, también existe la ansiedad generalizada, que mucha gente no lo conoce. El trastorno de ansiedad generalizada es las personas que se preocupan demasiado. Cualquier cosa del día a día le altera, cualquier cosa que sale de la norma le pone nervioso, está todo el rato preocupándose por sus hijos, por sus padres, por su trabajo, por el coronavirus. Entonces, todo lo que le envuelve en su día a día es una preocupación constante. También hay personas que lo que les pasa es que tienen miedos a algo, las fobias. Yo, por ejemplo, tengo fobia a las arañas. De hecho, mi amiga Carlota recordará, que está aquí presente, recordará cuando la profesora trajo una araña a clases. Hay personas que tenemos fobias concretas, fobias específicas, miedo a la oscuridad, miedo a quedarnos solo por la noche. Esas son las fobias, ¿vale? Es un tipo de trastorno de ansiedad. También he puesto en el centro una tipo de fobia, que es la fobia a salir de casa o al estar en sitios con mucha gente. También la fobia social, fobia a relacionarnos, a hablar en público, es otra de las fobias que ahora mismo mucha gente está sufriendo. También existe el trastorno de obsesivo compulsivo, el TOC. El TOC, al final, que es la imagen del medio, la de arriba, al final el TOC es una pregunta que te viene a la cabeza. ¿Y si te pasa esto? Y entonces te pide el cuerpo, pues voy a hacer esto 3 veces o 4 veces o 10 veces para que no ocurra. Al final es una obsesión que nos viene y tenemos que hacer alguna compulsión para solucionarlo. Es otro tipo de trastorno de ansiedad. Y después, los dos últimos que quiero hablar, que me parecen muy importantes, el trastorno de estrés postraumático, que antes ya lo hemos hablado, el estrés cronificado y que después de un trauma significa o lleva a un trastorno de estrés postraumático, ¿vale? Muchas personas lo viven cuando sufren violencia de género, algún tipo de trauma en la infancia o en cualquier momento de su vida, un accidente de coche, a veces genera también el trastorno de estrés postraumático. Incluso, evidentemente, una pandemia está generando mucho trastorno de estrés postraumático. Y por último, ansiedad por la enfermedad. Esta no está muy conocida porque antes se llamaban a estas personas hipocondriacos y parecía un insulto, pero realmente la ansiedad por la enfermedad es algo muy común y ahora mucha gente lo está viviendo. Son estas personas que se preocupan en exceso por su salud o la de las personas de su alrededor. Piensan todo el rato, creo que estoy enfermo, creo que esto puede ser un cáncer, a ver si voy a tener el coronavirus. Están todo el rato hiperalerta de sus síntomas. Me tomo la temperatura, me mido la frecuencia cardíaca, me peso, incluso miro los restos de heces. Al final es estar todo el rato hiperalerta. Y también con mucha necesidad de ir al médico, de buscar en Internet. Las personas tienden a buscar en Internet, tengo un lunar en el brazo, ¿qué puede ser? Y ya empiezan a ver imágenes catastróficas, calcinoma se preocupan en exceso por su salud. Entonces es algo que estoy trabajando mucho últimamente en terapia y que creo que es muy importante. Al final estas personas sufren mucho, igual que todos los trastornos de ansiedad. Y es muy importante el saber reconducir estas patologías para que nos afecten lo menos posible en nuestro día a día. Vale, quiero pasar ahora a la parte cognitiva. Muchas personas saben que yo a veces tengo que trabajar un poco desde aquí. Mis orígenes de formación eran cognitivo-conductuales y creo que es muy importante. Sí que es importante el que cada uno se dé cuenta de que nuestra mente nos miente.
Nuestra mente nos está engañando constantemente. De hecho, he puesto esta imagen, pues me parece muy graciosa, pero a la vez muy real. Muchas veces las películas que nos montamos en la cabeza son las que nos creemos y realmente las cosas son de una forma totalmente diferente. Entonces, nuestra mente nos miente constantemente, nos hace pensar las cosas de una forma mucho más negativa o mucho más catastrófica. Y creo que es esencial que lo sepamos y que lo identifiquemos. Yo muchas veces en terapia mando la tarea de apúntame qué ha pasado, qué pensabas, qué emoción sentías y qué hacías. Porque al final el saber qué pensamos nos dice por qué nos hemos sentido así y por qué hemos actuado de una forma determinada. También tenemos que saber que cuando nuestra mente nos miente, lo hace por algo en concreto. Y es que al final nuestro cuerpo se vuelve adicto a algunas hormonas que segrega cuando tenemos ansiedad o estrés, como son la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol. El cerebro está tan acostumbrado a estar en una situación de ansiedad o de estrés que ya te pide esas hormonas. Entonces, para que tú se las des, pues te hace pensar de una forma determinada, te hace pensar más en negativo y te hace estar todo el rato pensando lo peor. Entonces, al final, creo que es muy importante esta parte hormonal también identificarla y saber que tenemos que empezar a cambiar las conductas y los pensamientos y las acciones, sobre todo, por ejemplo, el deporte genera mucha endorfina. La alimentación muchas veces puede ser rica en tristófano, en serotonina, como luego hablaremos. Y eso puede ayudar a que esta parte hormonal, que nuestro cerebro se está volviendo adicto, la cambiemos por otras hormonas que nos sientan mucho mejor a nuestro cuerpo. Y también quiero saber que sepáis que al final nuestra cabeza no entiende de pasado ni de futuro. Nuestra cabeza no entiende que cuando tú te pones a recordar un accidente de coche que tuviste hace 5 años, no te está pasando en ese momento. Piensa que lo estás viviendo en ese momento, por eso se activa, por eso empieza a sudar, por eso se pone alerta. Entonces, si nosotros estamos pensando constantemente en el pasado o en el futuro, o en todo lo que tenemos que hacer, nuestra cabeza piensa que lo estamos viviendo en ese momento. Entonces se activa y nos hace vivir las cosas muchas veces más. Muchas veces un acontecimiento no solo vivimos en ese momento, sino todas las veces que lo recordamos y que lo volvemos a vivenciar psicológicamente. Vale, ¿qué reglas de oro? Rocío, tengo mucha ansiedad, ¿qué puedo hacer? Pues creo que es muy importante el tener unas pautas de vida. Creo que es muy importante, por ejemplo, el dormir bien. Los adolescentes muchas veces trabajo esto, en las pautas de sueño. Al final es muy importante el tener 7 horas, 8 horas de sueño. Pero claro, si estamos a base de tomar Red Bull, bebidas energéticas, café, o no tenemos una rutina de sueño, un hábito de sueño recomendable, nos es muy difícil. Hábitos de sueño como es, por ejemplo, a partir de las 10, 11 de la noche tener una luz tenue en la habitación, porque si no, al final, nuestro cerebro piensa que es de día. Si tenemos el móvil al lado de la cara todo el rato, hasta la 1, a las 2 de la mañana, nuestro cuerpo está recibiendo más luz que durante el día en sí, entonces genera adrenalina. Es muy importante tener un ritmo de sueño recomendado y bajar los niveles de luz. Igual que a veces yo recomiendo no hacer deporte a últimas horas de la tarde, sino mejor a las 6, 7, 8 de la tarde como mucho, porque si no nuestro cuerpo también se activa. Piensa que todavía le queda mucho día que ir viviendo. A nivel de alimentación, no me voy a parar ahora porque quiero parar un pelín más tarde, pero creo que es muy importante. Yo trabajo desde un enfoque en el que analizo todas las áreas de la vida de la persona junto con ella, para que también me diga, pues Rocío, creo que esta parte me viene mejor, esta parte viene peor, esta parte sí la cumplo o esta parte no la cumplo. Y muchas veces la alimentación es un punto que no prestamos mucha atención y es esencial. Es una de las patas de la mesa esenciales. Eh, Ahora después hablaré de todos modos. Deporte, creo que es esencial. Yo me he levantado esta mañana a las 7 de la mañana para ponerme una hora a hacer spinning. Creo que es esencial el dar ejemplo y el empezar a instruir a las personas que el deporte no solo se hace por belleza o por estética, creo que se hace por salud mental. Y es esencial para estar más centrados, para bajar niveles de ansiedad y de estrés. Es cierto que muchas veces tenemos que encontrar el qué deporte nos gusta. No a todos nos gusta el fútbol, no a todos nos gusta ir al gimnasio, pero hay muchas opciones y lo veo esencial. Si no, nuestro cerebro, al final hay sustancias o hay hormonas que no llega a liberar por sí mismo. Y después creo que también es muy importante la parte de relajarnos y divertirnos, de estar
presentes en el aquí y en la ahora. Antes lo decía con los pasatiempos. Creo que es esencial el encontrar momentos en el día. Yo hay personas cuando trabajo estrés que lo que hago es decir, vale, vamos a hacer un horario, pero dentro de ese horario vamos a poner las horas de las comidas, vamos a poner el momento de deporte, vamos a poner los ratos de divertirnos y de relajarnos, como cosas que no se pueden mover. Después el resto de horas las podemos mover. Muchos psicólogos dicen 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y el resto de horas que nos quedan del día para relajarnos, divertirnos, hacer deporte y alimentarnos bien. Creo que es esencial cuando nos sobrecargamos y ahora con la pandemia nos está pasando mucho, sobre todo quien tiene que teletrabajar desde casa y tiene hijos, parece que nos faltan horas del día. Entonces, por favor, que por lo menos las horas del día que nos falten no sean la de tener un rato para nosotros, las de poder hacer algo de deporte o la de poder organizarnos para alimentarnos de una forma adecuada. Vale. Carlota, ¿estás por ahí? A ver si me oyen. Me gustaría que Carlota estuviera... Vale, genial. Voy a hablar de esto, pero me puntualizas en cuanto quieras, ¿vale? Perfecto. Como he dicho antes, está participando una compañera mía de la universidad, que estudiamos las dos juntas. De hecho, desde el primer día estuvimos juntas en la cola de la universidad. Y ella se ha especializado en alimentación. Entonces, ya que participa, me gustaría que ella también me puntualizara, porque sabe mucho más que yo de esto. Al final, yo creo que es esencial que comprendamos la importancia de la alimentación. Tenemos un segundo cerebro, que es el intestino. El intestino, al final, es el encargado, sobre todo, de producir neurotransmisores. Estos neurotransmisores, al final, son hormonas, como os he dicho antes, que regulan nuestro estado de ánimo, nuestro bienestar, nuestra capacidad para aprender y para memorizar cosas. Al final, yo creo que es muy importante que comprendamos que nuestra alimentación nos ayuda muchas veces aquí y la sobrecarga que hay ahora mismo en salud mental genera que muchas veces vamos al médico y corriendo nos mandan una medicación, un antidepresivo, un ansiolítico. Y yo hablo con muchos pacientes de que la alimentación muchas veces puede ser la base suficiente y no hace falta más medicación. No hace falta meterte un ansiolítico, sino que a lo mejor puedes hacer una alimentación rica para bajar ansiedad o para subir estado de ánimo. Por ejemplo, sumando serotonina, sumando tristófano, ¿vale? También creo que es esencial empezar a ver lo que es el hambre real y el hambre emocional. El hambre real es el que tienes en las horas del día, desayuno, comida, cena, en las horas que tu cuerpo directamente, si tú le dices, tienes un plato de lentejas, se lo va a comer, porque no tiene ningún problema, porque tiene hambre. Pero es cierto que si yo se lo decía otro día a un paciente, si a las 12 del mediodía, que parece que te vas a comer toda la nevera, tú le dices a esa persona, te pongo un plato de lentejas, te dice, no, no quiero eso. Te dice, prefiero unas galletas, prefiero cereales, prefiero ese picoteo de hambre emocional. Entonces, muchas veces yo creo que las emociones las liberamos o las canalizamos por medio de comida. Nos han enseñado que cuando hay un problema, o incluso de niño, venga, si te tranquilizas, te doy una piruleta. Venga, si te portas bien, te hago esto de comida. Hemos utilizado la comida como premio. Entonces, nuestro cerebro lo sabe. Y cuando estamos mal, parece que ese día podemos comer de todo o podemos saltarnos cualquier tipo de alimentación saludable que llevemos a cabo. Yo creo que es esencial que empecemos a premiarnos de otra forma o que nos premiemos de una forma saludable. ¿Qué tipo de recomendaciones son las que yo doy? Lo primero, come comida real. Creo que esto es muy importante. Creo que no nos lo han enseñado y nos tenían que enseñar también en las escuelas y los institutos. Estamos comiendo mucha comida procesada, mucha comida que no alimenta, que no tiene suficientes valores nutricionales apropiados. Entonces yo creo que cuanta más comida real comamos, sin estar menos procesada, yo creo que es muy importante. Alimentos, como he dicho antes, ricos en tristófano o serotonina. Muchos pacientes míos buscan esto en internet. Alimentación rica en tristófano. Pues frutos secos, plátano, legumbres, alimentos de color verde. Yo, por ejemplo, en mi dieta normal ya incluyo mucha legumbre. 2-3 días en semana incluyo legumbre. O también incluyo mucha verdura, mucha fruta. Creo que la dieta tiene que ser eso, sobre todo. Y después, es verdad, evidentemente, puntualmente, carne, pescado. Por ejemplo, el pescado azul. Cuanto más pequeño el pescado, mejor. Rico en omega 3 me parece muy importante. Y evidentemente el huevo, que yo creo que es una fuente de proteína inmejorable. Pero de todos modos, Carlota, tú nos puedes dar alguna pauta más, seguro. A ver, al final yo creo que lo que has dicho del hambre emocional y el hambre real creo que es de lo más importante que hay, porque muchas veces
el tener emocional y, digamos, ir a recurrir a un tipo de alimentos que, como has dicho, a lo mejor son superfluos, que no nos sacian, que a nivel anímico no nos favorecen para nada, sino que nos meten en un bucle de emociones negativas, comer para intentar canalizar esas emociones negativas y no conseguirlo, porque al final no estamos haciendo caso a la emoción, sino que estamos intentando como dormirla con ese alimento que al final tampoco nos ofrece nada positivo, sino que eso nos mete en una espiral muy negativa que luego es muy difícil salir de allí. Al final, los casos que estamos teniendo ahora nosotros en consulta también a lo mejor son, sobre todo, derivados de la pandemia, personas con problemas de obesidad y sobrepeso, ¿vale? En los que se identifica muy fácilmente que todas estas emociones negativas que han vivido durante la pandemia las han intentado calmar con esta ingesta de alimentos superfluos que luego les ha llevado a, pues yo qué sé, ganar 20 kilos, 30 kilos durante la pandemia, cosa que tampoco es positiva para nuestro cuerpo y para nuestro estado anímico, porque al final todo esto influye. Entonces, pues bueno, son personas que lo están pasando muy mal y que como recurso tienen la comida y que eso les afecta a nivel físico y eso les afecta a nivel mental y ya te digo, al final es un círculo vicioso que lo tienes que romper por algún sitio y la alimentación puede ser uno de ellos, ¿no? Claro. Llevar una alimentación más equilibrada que nos repercuta a nivel físico, pero también a nivel mental y que nos permita identificar esas emociones. Qué bien. Muchas gracias. Yo creo que es esencial. De hecho, es curioso, Carlota, que muchos de los alimentos más vendidos durante la pandemia han sido harinas, han sido alimentos, ¿no? para justamente que quizás no son tan positivos. No sé, ¿tú qué opinas a ese nivel? Que nos aportan felicidad instantánea, ¿no? Porque al final es un pico de glucosa y a nivel cerebral nos recompensa, ¿vale? Ahí estaría muy involucrado el circuito de recompensa cerebral, pero que es efímero, no se mantiene en el tiempo. Al final subes, produce bienestar, pero a los 5 minutos ya se ha acabado, ¿vale? Y ahí entonces aparecen las emociones, pensamientos negativos, sentimientos de culpa que nos llevan otra vez a buscar esa felicidad donde luego realmente no la hay. Claro, yo siempre hablo de eso justamente, de que el hambre emocional casi siempre después viene precedida de la culpa. Esa culpa de no me debería haber comido esto, ya me lo he comido y no me he dado ni cuenta, lo he comido tan rápido que ni me he enterado. Entonces yo, por ejemplo, no sé vosotros, ¿no? Pero doy algunas pautas con respecto a una alimentación más consciente, por ejemplo, de sentarnos siempre a comer en la mesa, utilizar mantel, apoyar el tenedor en la mesa entre bocado y bocado. Yo creo que cuando comemos tan rápido, de pie, al lado de la nevera, eso es fácil que nos lleve a un atracón y a una pérdida de control, sobre todo, que el hambre emocional genera eso, esa sensación de he comido mucho y no me he dado ni cuenta. Sí, al final es un poco lo que decías tú de estar en el presente. Claro. De estar en el presente, estar atento a las sensaciones que tienes y también jugar mucho con lo que dices tú de las rutinas. Al final, si todo está desordenado, yo voy a estar también desordenado y va a estar desordenada mi alimentación, mis rutinas de sueño. Entonces nosotros también, por ejemplo, jugamos mucho con eso, con establecer rutinas y, por ejemplo, un número de comidas al día para jugar con esa sensación de saciedad y de orden también. Qué importante. Pues muchas gracias por ayudarme en esta parte. Ellos están en Huesca y han abierto una clínica, nutricionista y psicóloga, ¿verdad? Sí, psiconutrición. Genial, qué bien. Psicóloga. Qué bien, qué bien, qué bien. De todos modos, si alguna persona necesita, me pide contacto y sin problema, porque también hacéis una parte online, seguro. Sí, bueno, nos hemos tenido que adaptar. Muy bien, muchas gracias, Carlota. De nada. Bueno, quiero casi que ir terminando a la hora de pautas, porque ya va mucha información y yo creo que es más rico después irlo hablando con algunas preguntas. Pero sí que quería hablar, aparte de los 5 reglas de oro, las 4 reglas de oro que hemos hablado de la alimentación, Rocío, ¿qué hago para relajarme? Porque tengo mucha ansiedad. Al final siempre digo que la ansiedad, las 2 recomendaciones esenciales son deporte y relajación.
El deporte ya más no puedo insistir, ¿no? De que es beneficioso. Pero después, esa parte de relajación, ¿qué hago? ¿Qué me puede funcionar? Pues lo primero que os digo es lo que he dicho antes. ¿Qué cosas habéis hecho vosotros en vuestra vida o habéis hecho vosotras que os han ayudado? ¿Qué soluciones intentadas habéis tenido que han sido eficaces? Si ya sabéis hacer cosas que os relajan, seguir haciéndolas, porque os están viniendo bien. Entonces yo no sé si tenéis un animal y os viene bien estar con ese animal de compañía, yo no sé si la ducha os relaja, yo no sé si colorear, por ejemplo, que es una de las técnicas que yo digo, os relaja, o hacer algo de manualidades, no lo sé. Entonces creo que hay cada una sí que tiene que encontrar qué cosas han hecho. Yo a muchos pacientes les he enseñado muchas técnicas con el afán de decir, enseño, 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 pero después ya cuando se le da el alta, al final la gente utiliza sobre todo los recursos que tenía. Entonces yo creo que es esencial que cada uno analice qué os funciona. Y a lo mejor eso funciona, pero lo habéis dejado de hacer porque no os da tiempo o porque no os habéis organizado bien. Entonces creo que esa parte es muy importante. Después, sí que enseño muchas veces la respiración diafragmática. Yo creo que esta parte es esencial. El aprender a respirar bien. Una respiración diafragmática supone que entramos oxígeno, soltamos dióxido de carbono y de verdad tenemos una respiración más consciente. Yo siempre doy la técnica de cogemos aire por la nariz, llenamos todo el abdomen, todo el diafragma y mantenemos la respiración 2-3 segundos y lo soltamos poco a poco por la boca como si tuviéramos una pajita en la boca para de verdad que sea gradual ese soltar el aire, ese soltar el oxígeno. Después, otra de las técnicas, colorear. A mí me parece que es muy importante. Es cierto que hay personas que les estresa. Entonces, todas esas personas que estén pensando, a mí eso me estresa, que no lo hagan. Pero funciona mucho y funciona muy bien. Los mandalas, por ejemplo, yo siempre ofrezco mandalas para colorearlos de fuera adentro de forma circular. Es una técnica de relajación que está viniendo muy bien a muchas personas. Después yo creo que hay muchos audios de relajación, igual que hay muchas clases de deporte en internet que se pueden hacer online, hay muchos audios de relajación. Relajación muscular progresiva, relajación en imaginación. Yo muchas veces a mis pacientes se los mando. La playa, el huerto, el poder tumbarnos y escuchar música relajante, el hacer mindfulness, que también es una técnica o un recurso que es muy, muy importante para empezar a vivir más en el aquí y ahora. Entonces, son muchos recursos que si alguna persona está interesada, sin problema que pregunte o que me pida, ¿vale? Y después sí que quería cerrar con decir que hay técnicas también para distraer la mente. Muchas veces tenemos ansiedad, pero no son ataques de ansiedad, como he dicho, son ansiedad generada porque nos preocupamos demasiado en nuestro día a día. Entonces, ¿qué hago cuando estoy preocupándome y cuando no soy capaz de cambiar del canal de la televisión de mi cabeza y todo el rato me pienso en lo mismo y en lo mismo? Creo que es esencial tener técnicas, ¿vale? Para distraer la mente. Yo una de las que enseño es la de restar. 84 menos 4, 80, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4. Al final, la cabeza cuando está ahí, en esa recta, no está centrándose en otras cosas. O el describir lo que ves en la habitación. Por ejemplo, en las salas de espera o antes de un examen. Pues aquí hay una puerta blanca, hay un reloj que marca esta hora, es circular, es negro, hay tantas baldosas, hay tantas macetas con tantas hojas. El ir describiendo mentalmente lo que vas viendo en la habitación. También a veces me funciona mucho el pensar que nuestra mente es un congelador. Congelo el pensamiento y lo dejo ahí y pienso en otra cosa. O es una radio y cambio de canal. O la pongo en pause para dejar estos pensamientos aquí de un lado, ¿vale? Y después hay otra técnica que se llama 5-4-3-2-1, que al final es describir con la mente, son categorías. Decimos 5 animales y describes con la cabeza el primer animal, la oveja, y la describes. Segundo animal, tercer animal, hasta que llegas a 5. Después 4 personas. Pues la primera persona y la describes con la cabeza. Entonces yo creo que es muy importante por la noche, por ejemplo, cuando estamos pensando cosas que no nos vienen bien, o levantarnos y hacer algo que nos distraiga, o el aprender a pensar en otras cosas diferentes, ¿vale? Entonces esas son algunas de las técnicas. De todos modos entiendo que ahora tendréis alguna pregunta a este nivel y sin problema me lo lanzáis. Sí, Rocío Toñi pregunta que por qué se tienen que colorear los mandalas de fuera hacia adentro. Pues al final yo siempre digo que la ansiedad es como una espiral, lo que he dicho antes, que va inundando en la casa. Entonces, claro, no me veis. No sé si quito la presentación, si se me ve. Espérate. Sí, si la quitas sí te vemos. ¿Se me ve ahora mismo o no?
Claro, se me ve dentro de alguna pantalla. No sé. Bueno, ¿me veis más o menos? Sí, ¿no? Si no, que me busquen. Vale, yo muchas veces digo que la ansiedad es una espiral que va de dentro a afuera, ¿vale? Y cada vez inunda más el espacio. Entonces empieza por algo muy pequeño, pero se va haciendo más grande, más grande, más grande. Al final los mandalas de fuera adentro porque es el sentido contrario, porque relaja. Está estudiado que este movimiento relaja mucho más, ¿vale? Entonces esa es la respuesta que yo siempre doy. De hecho, probar a pintar un mandala de una forma desordenada a pintarlo de fuera para adentro. Vais a ver cómo relaja mucho más. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más a este nivel de las técnicas de ansiedad o de relajación? Vale. Toño, ya he visto que ya lo has entendido. Genial. De todos modos, pruébalo. Vas a ver cómo es así. A mí, por ejemplo, colorear me relaja bastante. Pero sé que hay muchos pacientes que les estresa mucho. Entonces, cada uno tiene que encontrar su fórmula. Vale, voy a seguir, que voy a terminar en breve y empezamos preguntas, ¿vale? Azucena, Merche, ¿os parece bien? Sí, perfecto, sigue. Que ellas son las jefas. Venga, voy. A ver, aquí. Último. Esto quería decirlo, porque es que si no yo me quedo con las ganas. Yo creo que es muy importante cultivar ciertas habilidades. El coronavirus nos tiene que dejar alguna huella positiva. Yo creo que yo trabajo trauma con muchas personas que han sufrido abusos sexuales, violencia de género, y al final cuando se ha llevado un proceso de curación, al final se termina hablando de, a pesar de tú no haber querido vivir esta experiencia, ¿qué te llevas de ella? ¿O qué has aprendido? ¿O qué has cultivado? Entonces yo creo que por favor, vamos a intentar hacer un análisis desde el qué me pueden querer enseñar esta experiencia. Evidentemente nadie la querríamos vivir, nadie querríamos a perder personas importantes en nuestra vida, ni querríamos vivir con este estrés que llevamos 10 meses. Pero qué habilidades, qué valores, qué tiene la vida que enseñarnos a partir del coronavirus o de la enfermedad del coronavirus. Entonces yo creo que es esencial que nos paremos y que analicemos. Por ejemplo, yo creo que la tolerancia es uno de los valores que tenemos que generar, una tolerancia colaborativa. Yo creo que muchas veces no nos tenemos que cuidar solo por nosotros, porque a lo mejor nosotros ahora mismo no nos importamos o estamos tan mal que es como me da igual ya hasta coger el coronavirus. Pero a lo mejor no te da igual que tu vecino lo coja o que la persona que vive en tu pueblo lo coja o que los hospitales estén sobrecargados y no puedan atender a todas las demandas. O no te da igual que tu hijo, que es médico o es enfermera, viva con este estrés día a día. Entonces yo creo que la tolerancia es esencial, tenemos que seguir cultivándola. A pesar de esta fatiga que he dicho antes mental que tenemos, yo creo que hay que pararse y decir no solo por mí, sino por también mis compañeros, por todas las personas que yo quiero y que viven en este planeta. Después también creo que hay una parte esencial que es el autocontrol emocional. Muchos padres y madres vienen por esto a consulta ahora. Al final, el gestionar nuestras emociones es algo que siempre nos tenían que haber enseñado, pero más en tiempos de pandemia. Si estamos irritables y enfadados todo el día, estamos sacando las emociones mediante el enfado. Estamos todo el rato de mal humor, estamos teniendo explosiones de ira, de ansiedad. Entonces yo creo que tenemos que tener este autocontrol, el saber decir cómo me encuentro, de 0 al 10 qué emoción estoy teniendo, en qué grado y cómo la libero. Si es ansiedad, ¿qué puedo hacer para la ansiedad? Si estoy enfadada porque no me ha salido algo bien o porque tengo que poner algún límite a alguna persona de mi alrededor, ¿qué límites tengo que poner? Si estoy triste porque estoy muy agotada, a lo mejor me tengo que parar a escribir, a llorar, a expresárselo a alguien. Vamos a sacar las emociones tal cual las emociones nos piden, no vamos a sacarlas todas de la misma forma. Y yo creo que es esencial que nuestro propio autocontrol llegue a los demás. Por ejemplo, los niños y las niñas son esponjas. Entonces, los adultos tenemos que tener trabajada esta parte emocional para por lo menos saber decir, mira, papá, mamá está ahora mismo un poquito nerviosa, necesita un tiempo, voy a hacer deporte para calmarme y después hablamos. Vamos a aprender esta parte. También yo creo que la flexibilidad, no, al final en la vida, en algún momento de tu vida tienes que aprender a ser flexible. Yo no era muy flexible y cada vez me tengo que hacer más flexible, porque convivimos con personas y también porque en la vida siempre nos llegan cambios. Tú tienes pensado el día de una forma y te llaman por teléfono y te lo trastocan y tienes que ser flexible en tu día a día. Entonces yo creo que es esencial. Quizá el coronavirus nos quiere enseñar esto. Vamos a ser más flexibles, vamos a adaptarnos a las nuevas normas.
Al principio de la pandemia mucha gente decía otros 15 días más y otros 15 días más. Era como que todo el rato una incertidumbre. Y al final yo creo que hemos tenido que aprender a ser flexibles, a que a pesar de cumplir lo que nos exponen, también tener esa flexibilidad mental de decir, bueno, pues me adaptaré y sobreviviré a eso. Y después, por último, la autoconciencia, conocernos más a nosotros mismos y a nosotras mismas. Yo creo que es esencial. Creo que la pandemia tiene que dejarnos este regalo esencial de me conozco más, me sé más cómo soy, tolero más mis emociones, o he pedido ayuda y voy a terapia y no hay ningún problema por ir a terapia. Al revés, es un espacio donde he crecido y he mejorado personalmente. Entonces yo creo que esta autoconciencia, este conocernos más a nosotros mismos, nos ayuda muchísimo para resolver cualquier circunstancia de la vida, incluso una pandemia. No sé si tengo una pregunta. ¿Tengo alguna pregunta, verdad? Azucena, Merche, Sí. ¿me la decís? Sí, sí, tienes una pregunta. Sí. Pregunta José, dice, ¿los problemas de memoria se han podido cronificar? ¿Cómo se puede ir quitando? Lanzo la pregunta por si alguien que también le pase y lo quiera compartir. Vale. Al final yo creo que el estrés se cronifica. Entonces, lo primero habría que ver. Evidentemente yo no me puedo aventurar a decir si hay un problema de memoria o no sin evaluar. Si es fruto del estrés, ahí sí que digo que el estrés se cronifica y entonces esos problemas de memoria se cronifican.